Hola, hola. Hoy vamos a continuar nuevamente con un video correspondiente a tablas de contingencia relacionado con el pensamiento de datos. El propósito es, con respecto a las tablas de contingencia, organizar la información en tablas y gráficas e interpretarla a partir de la información que viene desde esas tablas y gráficas. ¿Qué son las tablas de contingencia? Existe una información de tipo cualitativo y cuantitativo que es necesario organizar en forma tabular y gráfica. Cuando hablamos de forma tabular, pues obviamente estamos hablando de tablas, y de forma gráfica, pues ya vamos a ver más adelante que vamos a hablar de gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de comparación por componentes y de líneas. ¿Cuál es el propósito? Dice que para su mejor comprensión e interpretación. La información se interpreta de una mejor manera cuando la traemos de una tabla o cuando la presentamos también en forma de gráficas. Un ejemplo puede ser entonces el número de fumadores en una empresa y sus consecuencias para la salud. Tenemos entonces la vinculación de dos variables. También los resultados de un estudio sobre el ruido y los niveles de estrés que generan los empleados. También tenemos dos variables allí. Y los resultados sobre el sentido de pertenencia de los empleados por su empresa, discriminando por hombres y mujeres. Entonces, naturalmente, una tabla de contingencia es también conocida como una tabla de doble entrada, donde la primera columna y fila tienen sus categorías y la última columna y la fila contienen los totales denominados marginales. Estos no siempre deben de aparecer. Cuando tenemos una tabla de contingencia, como la vemos en este slide, vemos entonces que estamos categorizando dos variables. La primera tiene que ver con el nivel de compromiso de los empleados de una empresa. Pues en este caso lo queremos plantear de esa manera. Y la segunda, entonces, con respecto al concepto de la variable, la otra cosa que queremos hacer es mostrar el género. Entonces tenemos el nivel de compromiso y el género como dos variables que queremos acá interpretar u organizar más bien en una tabla de contingencia. Vemos entonces que de forma horizontal, si vamos a observar los totales, tengo que 9 personas presentan un nivel de compromiso bajo, que 25 presentan un nivel de compromiso medio, que 70 presentan un nivel de compromiso alto y que 16 presentan un compromiso muy alto por la empresa. Estaríamos hablando entonces que aquí entrevistamos a 120 personas de esa empresa o esa compañía. De esta manera estaríamos haciendo un análisis llamado análisis horizontal, teniendo en cuenta que el total que vamos a analizar de esa manera está dado por la variable nivel de compromiso. Otra forma de revisar también esta tabla de contingencia tiene que ver entonces con la variable género. Podemos observar que la variable género se totaliza acá en 60 hombres y 60 mujeres, 60 mujeres y 60 hombres, y es el otro total marginal. ¿Por qué? Porque es donde totalizamos esa otra variable. Entonces, en conclusión, en una tabla de contingencia de doble entrada, porque tenemos nivel de compromiso y género, van a aparecer entonces, aparte del total general, que son las 120 personas que aparecen allí registradas en la empresa, varios totales denominados totales marginales. De forma derecha, esta columna que tenemos acá estaría totalizando todo lo que tiene que ver con nivel de compromiso, y esta columna que tenemos acá, o esta fila más bien, sí, que será la última fila, estaría totalizando la cantidad de hombres y mujeres. Entonces también vemos que aparecen tres totales en sí, el total general y los totales marginales por cada una de las variables que tenemos. Esto es fundamental aprenderlo porque existen elementos de análisis que tienen que ver con esta información. Seguidamente vamos a ver entonces que, partiendo de esa tabla que teníamos originalmente, donde vemos que tenemos 120 personas que fueron entrevistadas en una empresa y se les consultó sobre el nivel de compromiso que ellos tienen por la empresa, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a pasar estos valores que tenemos en la tabla de forma porcentual. Entonces este valor de 3 lo necesitamos pasar a un valor porcentual, y vemos entonces que ese valor realmente equivale a 2,5. ¿Cómo se hizo? Cogemos ese valor de 3, lo dividimos por 120, que es el total de la tabla o de datos de la tabla, y se multiplica por 100, ¿sí? Entonces el resultado allí nos daría en ese caso 2,5. Haríamos lo mismo con el 6, dividimos por 120, que es el valor que tenemos acá, y multiplicamos por 100 y me daría 5. Y así sucesivamente nos damos cuenta que la tabla me queda bien conformada, porque el último dato, que es el total, es un 100%, que equivale a dividir 120 por 120 multiplicado por 100. Entonces aquí tendríamos una tabla que vamos a denominar luego porcentual general. Seguidamente, entonces, es importante entender esas dinámicas porque podemos trabajar de forma muy dinámica con porcentajes o con valores puntuales, como los vemos arriba. Seguidamente tenemos entonces una tabla denominada comportamiento porcentual por género. Acá en esta tabla ya lo que nos interesaría es tener en cuenta la cantidad de hombres y mujeres como base de análisis, en este caso análisis vertical.
¿Cómo sería en este caso para obtener este 5 que tengo acá o este 10 que tenemos acá, totalizando entonces por el total marginal que tiene como base el género? Nos devolvemos entonces a la diapositiva anterior y observamos que para obtener ese resultado ya este total de acá no lo vamos a tener en cuenta, porque vamos a hacer es un total por género. Se dividiría el valor de 3 por 60 y multiplicaríamos por 100. Eso nos daría 5, como lo vemos allá en el slide que habíamos presentado anteriormente. Se divide 3 por 60 y multiplica por 100, nos daría 5, el 5%. Téngalo presente porque lo vamos a revisar ahorita. Y 6, también entonces, si en el caso de los hombres, dividiríamos por 60, multiplicamos por 100 y nos daría 10. En ese sentido estaríamos haciendo un análisis vertical, ¿cierto? Entonces no necesitaríamos para nada este total de acá porque estamos organizando la información acorde al género. No nos interesa en este momento todavía el nivel de compromiso. Entonces, aquí, por eso, como mostrábamos en la diapositiva anterior, nos daría 5, 10 y así sucesivamente hasta aquí obtendríamos el 100% en la fila, una última fila. Y el otro análisis que haríamos era el análisis de tipo horizontal, donde teniendo en cuenta pues todo lo que hemos venido planteando hasta el momento, ¿sí? No nos interesaría a nosotros, para este caso, la información que aparece en la última fila, sino que nos interesaría la información que aparece allí por columnas. Entonces, observemos que ya en este análisis que vamos a desarrollar nosotros, si nos interesa, ¿sí? En este caso, es este total, donde le vamos a dar prioridad al nivel de compromiso, que es muy importante. Entonces, resulta que me quedaría de esta manera: 3 dividido 9 por 100, ¿sí? 6 dividido 9 por 100, y así sucesivamente, donde tendríamos este total marginal totalizado en esta tabla que vamos a presentar acá. Nos daría entonces la primera 3 dividido el valor que teníamos allí, que era 9, ¿sí? 3 dividido 9 por 100, ¿sí? Nos daría entonces, en este caso, ¿qué resultado? Daría en este caso el resultado de 33,3. Y así sucesivamente haríamos en cada uno de los valores hasta obtener el valor del 100% en este lado. Por esta parte estaríamos trabajando entonces un total marginal que me permite hacer análisis horizontal y el otro que me permite hacer análisis vertical. Con eso estaríamos tomando pues en parte el primer concepto de tablas de contingencia y cómo sacar de allí los totales marginales de forma porcentual. Hasta la próxima, que lo pasen muy bien.